noches, soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y estamos en su espacio Evangeliza TV, Radio y Televisión. Hoy, martes 5 de noviembre del 2024, tenemos una cita aquí en tu espacio para reflexionar sobre temas interesantes y bastante fundamentales sobre nuestra fe. Saludamos a todos los que nos sintonizan en el estado de Veracruz y hasta donde llega la señal de esta televisora. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, una experiencia genial en cuanto a la reflexión de temas de actualidad. Sinodalidad, el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Conclusiones sinodales, primera parte. El día de hoy nos acompaña la profesora Mónica Cruz Velasco. Ella es profesora del Centro de Formación para Laicos, conocido por sus siglas como CEFOL, o Centro de Formación para Laicos San Miguel Arcángel. Ella imparte en esta institución la materia de celebración de la Iglesia. Es un gusto contar con tu presencia en el programa y pues analizar un tema de bastante actualidad. El sínodo desde hace ya algunos años ha empezado a ser un tema de lenguaje de iglesia, un lenguaje común. Hace muy poco, realmente en unas semanas atrás, el 27 de octubre, estaba siendo clausurado este proceso sinodal en toda la etapa que significa reflexión, análisis, diálogo de esta consulta que comenzó desde decir el 2022-23 es poco, es de hecho desde el 2015, es más, podríamos decir que este proceso sinodal ya tiene sus orígenes desde un documento papal que surge en el 2013, Evangelii Gaudium. Sobre este tema, sobre esta cuestión de análisis de temas de iglesia vamos a tratar. Por cierto, ha salido un documento, el documento conclusivo, que todavía no tenemos una traducción oficial al español. Circula en redes sociales algunas traducciones, pero no son la traducción oficial. Estamos ya en la parte final de este proceso sinodal en cuanto a proceso de reflexión. Pero queremos recapitular desde el primer momento que comenzó este proceso con una pregunta que es básica. ¿Qué es la sinodalidad? Es una pregunta por una palabra que hemos escuchado muchas veces, se repite los domingos en las misas, escuchamos en temas de grupos, pero ¿qué es la sinodalidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa? Pues antes que nada, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme al programa. Es un honor para mí compartir en este breve espacio algunas cuestiones eclesiales. La palabra sínodo, vamos a abarcarlo de una manera general en este primer momento. Es una reunión, es una asamblea que conlleva al Papa, obispos, laicos, sacerdotes que se involucran a través de un tema en específico. ¿Para qué? Para la innovación pastoral. También son experiencias de fe que nos permiten asimilar de cierta forma lo que está pasando en la iglesia actual, lo que estamos viviendo. En pocas palabras, es un caminar juntos, se pudiera decir. Ciertamente, esta expresión caminar juntos la hemos estado escuchando como la fácil respuesta a la pregunta ¿qué es sinodalidad?, que evidentemente detona en un proceso que más adelante vamos a abordar en sus tres elementos fundamentales. Pero hay algo que me interesa de toda esta cuestión, porque el sínodo es una expresión de la Iglesia desde sus orígenes. Algunos documentos, como el comentario de Santiago Madrigal, me parece que es Santiago Madrigal, pero si no es Santiago Madrigal, es algún Santiago que es un teólogo español serio, comprometido, falleció hace un año, y este teólogo tiene un comentario a propósito del documento del sínodo, porque salió un documento
de la Comisión Teológica a propósito de la sinodalidad, y entonces uno de los rasgos que marcaba era el origen de la expresión sinodalidad en la Iglesia desde el lenguaje neotestamentario, es decir, cómo ya desde los Hechos de los Apóstoles, incluso desde los mismos evangelios, podemos rastrear elementos que fundamentan la sinodalidad. ¿Algo que pudieras compartirnos sobre estas precisiones? Sí, de hecho, nosotros hablamos de sinodalidad desde el Antiguo Testamento con los profetas, hablamos de sinodalidad en el Nuevo Testamento con Jesús y los apóstoles, después de esto con los padres patriarcales, en la época donde San Ignacio de Antioquía hacía breves cartas, ¿no?, alentando a las iglesias para que caminaran en comunión por la fe. Después de eso, en la época medieval, vemos cómo ha ido evolucionando la participación de todos a través del Espíritu Santo, ¿no?, siempre teniendo en cuenta que la iglesia se va renovando. Es como el carisma, ¿no? El carisma llega atendiendo las necesidades de la iglesia. Entonces, vemos todo este proceso bastante interesante que no solamente es de un tiempo hacia acá. Usted mencionaba acerca del 2015, pero si nos remontamos más hacia atrás, vemos que esto empieza desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde que empieza Dios a hablar a los profetas. Este encuentro real con Dios y también con el prójimo. A propósito de este recorrido que pudiéramos decir es una génesis de la palabra sinodalidad, ya recordé al teólogo español, es Santiago Madrigal, efectivamente, que tiene un comentario al concilio, a los documentos del Concilio Vaticano II. Y cuando habla de la sinodalidad, nos lleva precisamente hacia una mirada de un proceso de caminar formando iglesia. El caminar juntos es y ahora sí se ve una nota también esencial o importante de lo que es la iglesia. Cuando nosotros profesamos nuestra fe decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En el tema de la apostolicidad también se agregaría ahora, no es que tengamos que modificar el credo, pero se agregaría ahora una nota especial que es la sinodalidad. El Papa Francisco, de hecho así se titula el programa, Sinodalidad, el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Es decir, si Dios espera del tercer milenio un camino, un proceso sinodal, ¿esto qué significa en la vida del laicado? Porque normalmente estas situaciones casi siempre las vemos en una cuestión más intraeclesial, más de cardenales, el Papa, los obispos, arzobispos, presbíteros. Pero este impacto o este giro que ha dado el Papa Francisco ahora con el tema de la sinodalidad, ¿qué significa para un laico en las circunstancias que estamos viviendo? Si pudiera definirlo con alguna palabra sería la participación activa. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha mirado, como lo sabemos en diferentes momentos lo ha mencionado, la posibilidad de la inclusión y mirar hacia las periferias, ¿no? Nosotros como laicos tenemos también el deber y el compromiso de seguir formándonos, de escuchar a nuestros pastores, porque al mismo tiempo nosotros como servidores podemos realmente establecer un vínculo no solamente comunitario, sino realmente fraterno, que es lo que el Papa Francisco dice, mirar al prójimo, servirlo, amarlo, con el amor y la misericordia. Como lo vimos en su momento, en el año de la misericordia, ¿no? Tan importante este año para todos los laicos, decir, y sentirnos amados principalmente por Dios y perdonados. Y así con esa el mismo amor y misericordia, nosotros debemos tratar a los demás. Es un llamado bastante fuerte para nosotros como laicos a
responder, porque Dios nos está llamando a la participación, pero también nosotros debemos de responder a lo que nuestros pastores nos indican. Entonces, considero que la participación en todo lo que se pueda, en lo que se deba, es fundamental para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. A propósito del tema de la participación que mencionas, hay una cuestión que es una nota curiosa. Desde Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, que comienza a darse la experiencia de los sínodos de los obispos, reuniones donde la máxima autoridad de la Iglesia trataba temas que atañen en su momento al pueblo de Dios, pues era tal vez sí en algunas ocasiones con observadores no católicos, es decir, de las iglesias de la tradición histórica protestante o de alguna otra religión que eran observadores ecuménicos, y tal vez en alguna circunstancia algún laico cualificado como perito en alguna cuestión teológica o de índole filosófica. Sin embargo, el giro que da el Papa Francisco con esta experiencia del sínodo, de la sinodalidad, es bastante conmovedor y marca un dinamismo en la ruta de la Iglesia, porque ahora son los laicos los que se integran al proceso. Es decir, previo al ejercicio de la sinodalidad, en conjunto vivimos una experiencia de consulta sinodal. Y esta ha sido una experiencia bastante enriquecedora, a la cual, pues como Iglesia, nos vemos orientados a darle continuidad. En un momento regresamos, seguimos en el tema sinodalidad, camino de la Iglesia en el tercer milenio. Continuamos en su programa Evangeliza TV, y el día de hoy, con el tema de la sinodalidad, vamos a subrayar 3 cualidades fundamentales de esta propuesta del Papa Francisco. Ya en este documento que tenemos en pantalla se nos muestra la importancia de la evangelización y la misión en un mundo que requiere una mayor cercanía a Dios. Y aquí aparecen 3 aspectos fundamentales de la sinodalidad. Si vas a la Eucaristía Dominical, seguramente ya te lo sabes de memoria, pero si no, seguramente los has escuchado o en alguna cápsula informativa los has podido conocer. Vamos a entrar en estos 3 ámbitos, 3 aspectos de la sinodalidad. Esos 3 aspectos serían la comunión, la participación y la misión. Entonces, en la comunión sería cómo estamos viviendo como iglesia, ¿no?, entre nosotros. La comunión es muy importante porque la celebramos cotidianamente cuando vamos a la Eucaristía, ¿no?, cuando comulgamos, pero también comulgamos la parte de la hermandad. Yo creo que esta situación de hermandad nos debe llevar siempre a respetar, valorar a nuestros hermanos. En cuanto a la participación, creo que el compromiso muchas de las veces lo vemos bastante lejano, porque cuando ya nos llaman a comprometernos realmente en algún momento con un servicio en la iglesia, nos cuesta un poco desprendernos de nosotros mismos. Cuando nos dicen, vamos a realizar alguna actividad, en su momento decimos que sí, pero humanamente a veces nos gana un poco lo que es pues la humanidad, ¿no?, los tiempos, y creo que es muy importante también analizarnos a nosotros mismos para poder salir de nuestras zonas de confort. ¿Por qué? Porque Cristo nos llama, nosotros debemos realmente dar el paso, seguirlo, que esto implica varias circunstancias, ¿no? Y la misión creo que ha sido bastante permanente. Recordemos los documentos de Aparecida, ¿no?, con la misión permanente cuando estábamos en algunos
en algunos momentos de la diócesis de aquí de Orizaba, salíamos a predicar y nos decía, la misión tiene que ser permanente, mirando siempre cómo María fue la evangelizadora. Efectivamente, al hablar de comunión, comunión es una categoría teológica fundamental. De hecho, al hablar del misterio de la Trinidad, comunión es una palabra clave. Y la palabra comunión nos ayuda y nos sitúa para entender lo que es la participación y lo que termina siendo la misión en un proceso de iglesia. Los tres son desafíos. Primero, la comunión tiene que ver con la integración en la iglesia. Por el bautismo, todo aquel que está bautizado es miembro de la iglesia, con una señal o un signo imborrable o indeleble. Y si ya desde ahí hay una profunda marca que nos une a Cristo y nos hace sentir iglesia, viene el sentido de pertenencia. Si yo soy iglesia, entonces la iglesia no solamente es la jerarquía, es decir, el papa, los cardenales, los arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, la vida consagrada en su dimensión masculina y femenina, sino que la iglesia se conforma por todos los que estamos bautizados en esas dimensiones de la vida consagrada, el sacerdocio y el laicado. Sobre este dinamismo de la iglesia completa, podríamos hablar ahora con el sínodo de una inmersión en esta experiencia de eclesialidad, porque antes se podría dibujar la estructura de la iglesia con una pirámide, donde en la cúspide colocamos al Papa y en la base se sitúa el pueblo de Dios. Y en esa jerarquía piramidal, de repente vemos como una jerarquía de poder donde quien está en la parte superior es quien controla las partes inferiores. Pero esta jerarquía no corresponde a la misión evangelizadora a la que nos invita Jesús, porque aquí se trata de una pirámide invertida. Quien está a la base, el Papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, presbíteros, diáconos, es la base que sostiene o soporta a la comunidad en un ambiente de servicio, porque si no estás a la base para servir y sostener a tu iglesia, entonces ¿qué sentido tiene? ¿No? Es un sentido inverso, pero ahora para hablar de servicio, de una relación también dialógica y corresponsabilidad. Eso nos ayuda a entender la participación en la iglesia con una clave distinta. A veces es un tanto alarmante, si no es que también una situación que genera conmoción, el hecho de que muchos bautizados se sientan que no pertenecen a la iglesia. Es decir, estoy bautizado, voy de vez en cuando, pero creo que todas las religiones son iguales, creo que pues total, si no voy a misa no pasa nada. Y esto ya nos habla de un proceso que va deteriorando lo que significa la comunión, porque lo que sigue es participación. Bueno, la participación es una palabra aparentemente muy fácil de descifrar, pero todo lo que implica participar es ya una cuestión pues muy precisa. Si yo me siento parte de la iglesia, si yo soy iglesia, en consecuencia viene para mí una cuestión de corresponsabilidad con la misma, no solo como una mera institución, porque no se trata solo de ser alguien que está asociado o afiliado a una institución, sino algo todavía más profundo, las raíces que nos conectan con el misterio de Dios a través de la iglesia. Y por eso te propongo que ahondemos un poco más en el tema de la participación. Creo que ahí está el punto medular también de nuestra vida de iglesia parroquial, diocesana y universal. Sí, es muy importante la participación porque nos ayuda a darnos cuenta de la realidad que tenemos, ya lo había comentado antes. Y en este sínodo es muy importante porque de los 355 participantes entre el Papa, obispos,
sacerdotes religiosos, religiosas, había también fieles laicos. Y entonces el sínodo se divide en 3 partes, ¿no? Que es muy importante la primera fase, que era la consulta al pueblo de Dios. Entonces ahí nosotros estamos en esa participación constante. Cuando nos piden hablar o expresarnos cómo nos sentimos como iglesia, como bautizados, entonces nosotros como laicos realmente tenemos que tener la plena conciencia y aún en nuestra libertad de afrontar los desafíos que nos pide, que tiene la iglesia, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, se me viene a la mente que en esta vivencia, por ejemplo en la liturgia, cómo ha ido evolucionando la participación de todos los laicos, desde la lectura, cuando se acolita, desde los cantos, que requiere un compromiso real. La participación de los laicos en la iglesia, y no solamente de los laicos, sino también de la vida consagrada y de los sacerdotes, debe ser una llamada de atención por parte de Dios, ¿no? Es decir, despierten, estoy vivo, sigamos celebrando la Pascua eterna, ¿no? Que de eso viene nuestra fe, ¿no? Como lo decía San Pablo, Cristo está vivo y nosotros tenemos que manifestarlo. En algún momento escuché una frase que dice: nosotros al vernos salvados celebramos. ¿Y qué es lo que celebramos? Pues la salvación, ¿no? Que Cristo nos da. Y entonces, en medio de esta participación es invitar, ¿no? Me recuerda mucho las palabras de llamar, formar y sostener. Llamar, formar y sostener. Algo muy similar a lo que en algún momento proponía un teólogo italiano que es Amedeo Censini, que precisamente hablando de la formación sacerdotal coloca verbos muy similares. La participación en la vida de la iglesia es fundamental, porque si nosotros nos sentimos iglesia, en consecuencia nuestras acciones corresponden con aquello que creemos y celebramos. De ahí que sea muy importante el punto medular, un descubrimiento de la persona de Jesús que me transforma la vida, me convierte en un discípulo misionero, y entonces discípulo misionero ya implica participación, y la participación en el triple ministerio, es decir, la liturgia, la profética y la dimensión social de la iglesia, porque si no tenemos un divorcio lamentable en la participación, sí a la liturgia, sí a la celebración, sí a la parte del rito con todo lo que implica a nivel de espiritualidad, o sí a la prédica, sí a la reflexión, sí a la formación y a la catequesis, pero de repente el patito feo de nuestra participación es la cuestión social. El tema de la doctrina social de la iglesia es también algo importante en un proceso sinodal, porque la iglesia no está conformada por entes aislados, sino por seres humanos que viven en el mundo situados en un contexto histórico con circunstancias muy concretas como la economía, la política, la cultura, diferentes aspectos en los cuales el ser humano se ve inmerso y a los cuales hay que dar respuesta. El tema de la doctrina social de la iglesia como participación en un proceso sinodal es qué tanto como cristiano comprometido yo soy capaz de mostrar con mis hechos aquello que creo, que celebro y que testimonio, ¿no? Y es el punto central precisamente de este tema de la participación, porque al regresar de este corte comercial hablaremos del tema de la misión en la iglesia, una parte bastante importante de nuestro proceso eclesial.
En un momento continuamos, no se vaya. Estamos en su programa Evangelízate. En este momento pasaremos a una parte importante del sínodo, que es la misión. No hay discípulo que no se convierta en misionero, y todo misionero necesariamente tiene que ser discípulo. Y es una dimensión fundamental de la Iglesia. Podríamos decir que la Iglesia en su naturaleza es misionera. ¿Qué podemos decir de la misión en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestra Iglesia? Pues la misión es muy importante. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar misionera en otros lugares de la República, pero cuando llegué aquí a Orizaba hace un par de años, me di cuenta que la misión que tenemos es bastante importante. La diócesis de Orizaba ha tenido mucho manejo en esta cuestión de la misión. ¿Por qué? Porque los agentes de pastoral realmente que se comprometen, van, instruyen, fortalecen, aman y reconstruyen incluso algunos fragmentos que se han ido despidiendo incluso de la iglesia, ¿no? Creo que la misión de la evangelización, que es, creo, lo central, ha sido muy importante en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra iglesia local como diócesis de Orizaba, y no dudo que en otras diócesis también se haga esta actividad, ¿no?, misionera. La actividad misionera en nuestra iglesia no solamente es irnos a misionar tal vez a África, ¿no?, o a lugares muy, muy lejanos. Por experiencia lo conozco, pero también la misión está dentro, ¿no? En algún momento escuché a un obispo decir, tenemos la misión adyentes, pero también tenemos la misión adintra, ¿no? Lo que está dentro, lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos. Entonces, la misión adintra nos lleva a misionar desde casa, desde nosotros mismos, para la comunidad. Yo creo que la misión empieza, y tenemos un claro ejemplo que pasó octubre, mes de las misiones, como Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca fue a misionar, pero que es patrona de las misiones, ¿no? Con su oración, con su intercesión y con su amor a todos los misioneros. Entonces, la misión de cada uno de nosotros está desde la oración. ¿Por qué? Porque va a ser el primer encuentro que tenemos con Dios para realmente hacer nuestros actos de caridad, ¿no? Entonces, la misión, yo lo veo en la diócesis muy viva, realmente bastante comprometida, y esperemos que así sigamos, ¿no?, caminando todos hacia la evangelización desde el corazón. Un proceso sinodal implica comunión, participación y misión. Sin esa primera fase, que podríamos llamar etapa querigmática de un proceso, que es el encuentro con el resucitado, con Cristo muerto y resucitado por amor a la humanidad, sin ese punto detonante de la vida cristiana, lo demás comienza a convertirse en una mera rutina y costumbre. De hecho, en un proceso como el que hemos vivido en México, muchas personas viven su fe a partir de una tradición y una costumbre, y no tradición con mayúsculas, sino una mera costumbre, unos ritos que de repente, sin conocer el significado de fondo, se vuelven algo ya rutinario. Cuando esto sucede, empieza el estancamiento que degenera en un decir, bueno, ¿la iglesia qué sentido tiene para mí? Si hay un encuentro con Cristo, en consecuencia hay un sentirse parte de la iglesia que inevitablemente nos conduce a la misión. Hablabas de dos dimensiones de la experiencia misionera: la misión ad intra, porque es evidentemente necesaria, y la misión ad extra o adyentes. Creo que la misión adyentes seguirá por mucho tiempo,
pero la misión ad intra es una urgencia de nuestra iglesia. Es algo de lo que se ha mencionado, que es bautizar o evangelizar a los bautizados. Si alguien ya está bautizado, no nos garantiza que tiene un proceso de encuentro con Dios y en consecuencia una experiencia testimonial. La misión implica mucho testimonio. El testimonio es implicativo y genera también la fascinación de la fe. Y creo que no se trata de una cuestión de proselitismo religioso, sino de testimonio. Cuando miran a una persona convencida de aquello que cree, en lo que ama y lo que espera, pues en consecuencia hay una adhesión a aquello que genera esa felicidad. Sí, es bastante importante tocar el tema, ¿no? De evangelizar a los que se supone ya estamos evangelizados. Yo veo muy comprometida a la parte catequética en varios aspectos, no solo de la diócesis particular de aquí de Orizaba, sino que he tenido la oportunidad de mirar otras diócesis y esta es una constante, ¿no? El compromiso catequético desde los primeros años y el compromiso catequético de perseverancia, porque normalmente realizamos los sacramentos, tenemos este acompañamiento, pero después de eso ya solamente se ve como ya cumplí, solo como un compromiso, y es cuando realmente el compromiso empieza, ¿no? A vivir y a ser testimonios vivos de Cristo. Ya tengo mis sacramentos probablemente de iniciación cristiana, pero todavía no queda ahí, ¿no? Sino que eso nos debe llevar a la transformación, a hacernos uno con Cristo. Entonces, esta realidad es bastante seria, como usted decía, es urgente y sobre todo invitar a todos aquellos que sientan y que les mueva el Espíritu Santo a responderle desde la parroquia, desde la enfermedad incluso, desde lo que tengan. Es como los 5 panes y 2 peces que a veces tenemos y ofrecerlo por el bien de las almas, que es lo más considerable. En la experiencia de la vida del cristiano es fundamental el sentirnos amados, y esto es experiencia vivida. Al hablar de misión nos situamos en 2 polos que pueden generar cierta problemática. De una parte, si no hay una misión auténtica, tenemos una experiencia fanática, y el fanatismo religioso es muy peligroso. Y el fanatismo en todas las religiones siempre conduce a experiencias de violencia, de intolerancia y de abuso de poder. Pero también la otra parte es mirar la experiencia religiosa desde un plano meramente teórico. Si alguien se queda solamente con un planteamiento doctrinal especulativo de reflexión, pero sin la implicación en la vida, también hay una deficiencia estructurante en la persona. Si bien la ignorancia genera el fanatismo, también el conocimiento sin la cuestión afectiva de la fe y del amor se convierte pues en una experiencia de un cristianismo de escritorio. El Papa Francisco ha criticado esta postura de un cristianismo o de una teología de gabinete que se queda envuelta en ella misma y no cae en el acercamiento de la experiencia teórica a la vida práctica. Es importante en el campo de la misión tener muy claros estos 2 polos, porque una auténtica evangelización, una correcta misión, implica sí conocimiento, pero también experiencia vivida, pero que se convierte en experiencia celebrada y reflexionada. De otra manera, tenemos un divorcio muy trazado entre lo que es lo intelectual y lo vivencial, y un proceso misionero implica ambas cuestiones.
Claro, la vivencia tiene que ser real, no solamente de cuerpo presente, ¿no? Hay algo que en este sínodo, la verdad, sí tiene palabras bastante interesantes, como es de plantar sueños, suscitar profetas. Este plantar sueños es mirar lo que tenemos en nuestro contexto. Suscitar sueños de profetizar realmente lo que está pasando, nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente en nuestra iglesia como México, como Latinoamérica y así en cada uno de los continentes, ¿no? Es permitir que florezca la esperanza. Dice una frase que la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Pero esta esperanza tiene que seguir floreciendo a través de la fe, a través de la caridad, de nuestras virtudes teologales, ¿no? También decía que este sínodo, que es muy importante, no solamente va a quedar en documentos, sino es un actuar, y un actuar de verdad. Nosotros, como iglesias, en su momento la jerarquía, ¿verdad? Como bien decía, no alejada, sino en la introducción. Por ejemplo, el logo del sínodo me llama mucho la atención porque es un obispo caminando junto con sus feligreses, ¿no? Y arriba está el sol, que es el sol de Cristo naciente, que nace de lo alto, como lo dice el profeta, y mediante el Espíritu Santo. Entonces, es ese caminar juntos. No estamos solos, no estamos apartados, sino que es llamados ¿a qué? A la santidad. Vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con el tema de la sinodalidad, ahora en una dimensión también importante como lo es los exiliados, los marginados y la gente descartada. Continuamos. Estamos en su programa Evangeliza TV y vamos a nuestra sección de saludos con Fernanda Pitol. Buenas noches, padre. Los saludo desde Coscomatepec, Veracruz. Familia González Saavedro manda saludos al padre Miguel y a panelista. De Apsaco, Tlaxcala, familia Robles Enríquez les manda saludos al padre Miguel y panelista. Muy buen tema. Desde Ciudad Mendoza, Veracruz, familia Reyes Larios manda saludos a la diócesis de Orizaba y al padre Miguel. De Morelos, Michoacán, familia Esquivel Herrera, saludos al padre Miguel y a la maestra. De Huilanguillo, Tabasco, familia Valdivia Guzmán manda saludos al padre Miguel y panelista. Excelente tema. De Huatusco, Veracruz, familia Vallejo Pitol manda saludos al padre Miguel y a la maestra. Andrés Cologua González, saludos al padre Miguel y a los invitados desde Iztac, Veracruz. Daniel Domínguez, saludos al padre Miguel desde la comunidad de los misioneros comboniacos, desde Comoloapa, Veracruz. Familia Jiménez Romes, desde Moniaco, Santa Mónica. Saludos, padre Miguel. De Córdoba, Argentina, familia Celeira Avelleira. Saludos al padre Miguel. Desde el Cusco, Perú. Gina Martínez, saludos al padre Miguel. De Barcelona, España, familia Gallardo 10, saludos al padre Miguel y panelista. Continuamos con nuestro programa y ahora abordaremos en este último segmento una cuestión también muy interesante para nosotros. Se trata de los que son excluidos y marginados. La evangelización implica una mirada hacia las periferias existenciales. Ya no solo se trata de las periferias geográficas, sino también de las periferias existenciales. Esta categoría, que es una novedad en el lenguaje del Papa Francisco, nos lleva a mirar el ejercicio de la sinodalidad
como una cuestión que implica escuchar aquellas voces que por mucho tiempo no tuvieron la suficiente validez en la iglesia. Es decir, ¿qué pasa con aquellos que no son creyentes, que se han alejado de la iglesia, que la miran con desconfianza y recelo? ¿Qué sucede con quienes no están de acuerdo con algunos aspectos importantes de la misma, sobre todo en temas morales? ¿Qué podríamos decir sobre estas cuestiones? Otra de las frases que utiliza este sínodo pasado, que acaba de terminar el 27 de octubre de este año, dice vendar heridas y construir relaciones. El vendar heridas, desde que la iglesia ha tenido también el pedir perdón, ¿no? Pedir perdón por aquellos que han sufrido algún maltrato, pedir perdón por aquellos que han recibido malos testimonios incluso, no solamente de la parte eclesial, sino también de nosotros como laicos, ¿no? Que es por eso que se han sentido lastimados, abrumados, y que han tomado la decisión de alejarse poco a poco de lo que se les ha ofrecido, ¿no? Es muy importante estas frases que nos comparte este sínodo, que es: vamos al encuentro del hermano que sufre, de los samaritanos, de no pasar de largo, de no despreciarlos, al contrario, tampoco debemos de actuar como jueces, sino realmente llamarlos, aconsejarlos, de vendar sus heridas del alma, del corazón, que eso, bueno, también se hace a través de la oración. Es muy importante también recordar a nuestros hermanos migrantes. El Papa Francisco ha tenido ciertos encuentros con nuestros hermanos migrantes, con nuestros hermanos que están privados de su libertad, ¿no? Por alguna situación que ha manchado incluso su integridad humana, también de nuestros adultos mayores, ¿no? Cómo también vamos descartándolos. Esta importancia de decir, vamos al encuentro de ellos, vamos a que se hagan parte de la iglesia, porque ya son parte de la iglesia, pero manifestar que siguen siendo, que no se alejen, que es fundamental su presencia como testimonio, porque también de ellos aprendemos demasiado. Es un aprendizaje continuo. Cuando comenzó la consulta sinodal, en el ambiente sacerdotal había cierto temor, y también entre los laicos más comprometidos, de qué se diría, porque las preguntas son muy claras y las respuestas es esperar de todo, ¿no? Desde comentarios positivos hasta críticas muy fuertes, y a veces es el miedo o el temor a que nos critiquen lo que hace colocar como una especie de velo que genera distanciamiento. Pero también esa mirada autocrítica de la iglesia y también la mirada externa de quienes no son de la iglesia ayuda para entender qué cosa no se ha hecho bien. Hay muchas cosas que se han logrado, hay cosas maravillosas en la iglesia, pero también lamentablemente hay situaciones bastante desagradables que se tuvieron, se tienen y se tendrán que corregir. Desde luego que eso implica un compromiso de todos, porque cuando hablamos de iglesia no solo es el Papa, los obispos o los sacerdotes, sino también los laicos. Es decir, si nos sentimos parte de esta institución, no solo como una mera institución, sino como una obra divina entretejida con el esfuerzo humano, pues viene precisamente este gran compromiso, un compromiso necesario en nuestros días. Y no es un tema de estadística, si descienden o ascienden los números de cristianos, sino compromiso fiel de aquello que creemos. Y cuando entendemos eso, la dinámica del sínodo se convierte en el camino de la iglesia para el tercer milenio. Es decir, cómo vamos a vivir esta experiencia de iglesia caminando juntos, no en un
perfil de quién es el más superior y quién es el más inferior, porque de hecho el mismo Jesús ha dicho que el que quiera ser el mayor tiene que ser el más pequeño y el servidor de todos. Estamos casi a punto de llegar al final de este programa y hay cosas muy interesantes que seguramente quedarán pendientes, pero vamos a tocar un punto muy importante. Todos los demás fueron importantes, pero es ¿qué dicen los que no están dentro de la iglesia de lo que es la iglesia? Tú que estás en contacto con profesores, con padres de familia, con alumnos, ¿qué se dice desde allí a propósito de la iglesia? Hay dos ideas bastante interesantes, dos posturas. La primera es que ya han visto mucha deserción por falta del testimonio, como lo comentaba antes, pero la otra parte es, estamos observando que hace falta creer, amar y servir a Dios. Es un reto muy grande que tenemos nosotros, tanto sacerdotes religiosos y laicos, porque muchos de los comentarios que me han hecho, me han llegado, dicen, ¿por qué voy a la iglesia si las señoras están hablando entre ellas, ¿no? O no veo coherencia, que la coherencia considero es lo básico, ¿no? La coherencia cristiana, la dignidad cristiana como hijos de Dios. Entonces, esta parte laical en la que me encuentro es bastante considerable porque escucho decir, necesitamos una iglesia que nos arrope, una iglesia que nos escuche, una iglesia más misericordiosa. Entonces yo les digo a las personas que me han hecho estos comentarios, bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones que también tú realizas y te acercas a la iglesia para que puedas a lo mejor también conocer, ¿no? Muchas de las veces se alejan porque ya no quieren escuchar ni saber de Dios, pero en realidad es cuando más nosotros tenemos que arroparlos. Entonces, es complicado tocar el tema porque son diferentes puntos de vista, ¿no? Yo, la verdad, les digo, no somos los que estamos en el servicio o tenemos algún cargo o algún servicio, no somos más ni somos menos. Somos todos signos del amor de Dios y que eso es lo más importante, el amor de Dios. Cuando vivimos la dinámica del servicio como esa mirada atenta a los más débiles, porque los más débiles incluso uno puede en algún momento de la vida situarse en esa categoría, implica también una mirada atenta, una mirada dispuesta precisamente para hacer el mayor bien posible en nuestra iglesia. Eso implica escuchar, sentirnos parte de ella y desde luego dirigirnos a la experiencia de la misión. Te agradecemos tu presencia, maestra Mónica, gracias por participar en este programa. Esperamos que no sea la última vez, que sea una de muchas ocasiones que puedas visitarnos con temas bastante interesantes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y el próximo tema, el próximo martes tenemos al conductor, el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez, con una cuestión bastante interesante que es la iglesia peregrina hacia la patria eterna. Tiene que ver con los días que celebramos hace poco. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al director general, licenciado Carlos Vidal Neri, y a usted que hace posible este programa por sintonizarnos. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez. Este es su espacio de análisis de temas religiosos. Que Dios les bendiga y les esperamos en el siguiente programa.